Bien, entonces aquí vamos a ver dos temas: razonamiento verbal, agarrado de la mano el numérico. Y voy a añadirle algo, lo voy a dejar entre paréntesis para que atención y concentración. Les cuento algo. En la evaluación del año pasado, me contaban los estudiantes, me decían, profe, nos tomaron en razonamiento numérico cosas verbales. Había que estar pilas, me dice. Y en atención y concentración habían muchas cosas de razonamiento numérico que se repetían. Dice, como yo más o menos, dice, me grabé las preguntas, dice, me las memoricé, yo ya sabía cuál era la respuesta. Le digo, sí, sí, eso suele ocurrir, muchas veces lo hace, por eso se llama atención y concentración. O sea, usted tiene que estar súper que concentrado en el momento del examen. Que nada lo distraiga. Cuidado que pasa una mosca y después se quedan pensando, pasa la mosca por ahí volando y usted, ¿y por qué la mosca vuela? ¿Y por qué esto? En vez de estar concentrado en hacer el examen. Entonces ahí usted concéntrese. Ese día del examen, les recomiendo que se desconecten del mundo, ¿no? Esas 2 horas, 30 minutos, dedíquense a hacer su examen como que dependa eso de su vida. Yo lo pongo así como un ejemplo, ¿no? Que eso dependa de su vida, ¿no? Y concéntrese mucho. Entonces, vamos a ver, razonamiento verbal, cogidito de la mano con el numérico, y todo eso significa atención y concentración. Para esto, voy a plantear problemas lógicos de ecuaciones. Y nosotros tenemos que primero entender ciertos detalles. Déjenme ver si podemos. A ver, pongo por aquí, pongo por acá. Aquí vamos a hacer lenguaje. Lenguaje verbal o literal. Aquí vamos a escribir eso y acá vamos a escribir el lenguaje numérico. Dentro del lenguaje numérico, perdón, dentro del lenguaje literal, cuando nosotros escuchemos un número, en el lenguaje numérico va a ser X, porque estamos viendo ecuaciones, ¿ya? Cuando escuchemos a nosotros la palabra añadir, ¿qué viene a ser añadir? A ver, alguien que me diga. A ver, un sinónimo de añadir. Agregar. Sumar, dijeron por ahí, creo, ¿no? Agregar. ¿Qué más? Agregar. Aumentar. Pero aquí viene otra palabra que quizás ustedes, una frase que quizás en la matemática nosotros lo llamamos excede en. ¿Ya? Excede en. Hay otra. Es mayor con. Es mayor con. Todo esto va a ir acá. En el lenguaje numérico, nosotros, se me perdió la tecla. Ah, no, acá está. Más.
Porque ya aquí tengo, voy a añadir, voy a sumarle, voy a agregar un poco más, voy a aumentarle, hay un excedente o termina siendo mayor. Entonces, cuando ustedes digan, Pedro es mayor con 2 años de Juanita, ¿qué quiere decir eso? Pedro va a ser X, ¿no? Y te dice que tiene 2 años, es mayor con 2 años a Juanita. Sería X más 2X, porque 2X significaría Juanita, entonces sería 3X. Y esa sería la suma total entre Pedro y Juanita. Pero ya vamos a ver problemas de eso. Vamos a ver problemas. Veamos otro. Ahora vamos a hacerla, en vez de añadir, ahora nosotros vamos a decir disminuir. Sinónimo de disminuir. A ver, me ayuda. Restar. ¿Perdón? Restar. Restar. Muy bien. Restar. Vamos a restar. Hay un mosquito por aquí. Disminuir. Ya habíamos dicho sumar arriba. Ahora acá vamos a decir restar. Pero también hay otras palabras. ¿Cuál sería? Quitar. Quitar. Muy bien. Quitar. Otra palabra. La diferencia puede ser la diferencia. La otra puede ser, ¿cuál puede ser la otra? Es menor que, sí, pues si acá arriba, cuando estamos añadiendo, es mayor con, ahora vamos a decir es menor que o menor con. Bueno, ahí ya ustedes pueden decir. ¿Cuál sería el símbolo? Después vamos viendo más palabras, ¿no? ¿Cuál sería el símbolo? El signo negativo, ¿no? El signo de restar. Veamos otro. Vamos viendo qué más se nos pueden presentar. Aquí usa en un librito que tengo, ya les voy a sacar lo voy a escanear y lo voy a subir a la plataforma. Lo andaba buscando, pensé que lo había perdido. Porque alguien una vez en la presencialidad me dijo, présteme para sacar una copia, pero sí me lo ha devuelto. De, del, de los veces. Son palabras que en un problema lo vamos a encontrar. De, puede estar la palabra del, de los o veces. ¿Y cuál sería el símbolo para esa perdón, de los y veces? El símbolo, bueno, aquí voy a colocarlo como asterisco, como un asterisco que es el producto. Lo coloco como, para no escribir X, porque después me voy a confundir con un número. Entonces, cuando yo vea D, significa por, que vamos a tener que realizar un producto entre ellos. ¿Ya? Veamos otro. Cada uno de estos son lenguaje verbal y estamos viendo el lenguaje numérico para ir entendiendo. Cuando de la división, ¿cuál sería, a ver, de la división? Tengo 4 manzanas y tengo 2 estudiantes y quiero distribuir esas 4 manzanas equitativamente a los 2 estudiantes. ¿A cómo les tocaría? Un ejemplo sencillo. ¿Cuál sería esa palabra clave en el lenguaje verbal? Repartir. Repartir, muy bien, repartir. También dije una palabra clave que era, ¿qué cosa? Yo lo dije. Distribuir. 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 Sí está bien escrito, ¿no? Distribuir. Y para esto vamos a usar un símbolo, el símbolo de división. Símbolo de división en mi computadora es este. Ya, muy bien. Sigamos viendo. Tengo
A ver, ¿cómo sería? José es igual a... A ver, José es igual a Pedro porque son puntos suspensivos. ¿Qué serían al ser iguales? ¿Qué se te viene a la mente cuando José es igual que Pedro? Es igual. Igual encierra un mundo macro, ¿verdad? Un mundo macro. Yo voy a escribir acá mejor el símbolo de igualdad para luego ir desarrollando. ¿Dónde está el símbolo igual acá? Para ir viendo qué es lo que voy a escribir acá. Yo ya puse acá igualdad, pero quiero utilizar otra palabra que no sea igualdad. ¿Qué pasa con José y Pedro que son iguales? Que son gemelos, que son mellizos. Porque al decir que son iguales quiere decir que tienen la misma estatura, tienen la misma edad, tienen la misma facción. Lo único que cambia es el nombre. Que son gemelos, mellizos. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes? Para eso hay que entender qué es un gemelo y qué es un mellizo, ¿verdad? ¿Qué es un gemelo? A ver, biología. Si han estudiado en biología eso, ¿no? Si no desea hablar, puede escribirlo en el chat. Que los gemelos están como que en el mismo saco y los mellizos en uno diferente. ¿Ya? Pero las características son similares, ¿no? Entonces son equivalentes. Equivalentes. Esa es una de las palabras. Equivalente. La otra puede ser que representa, vamos a escribir casi todas, significa, esa es otra de las palabras, es, fue tilde en la E creo que, ¿no? Fue, será, tanto, voy a escribir todas las que me, tanto como, nada más, hasta ahí. Eso significaría en un problema de ecuaciones el igual. Y ahora sí vamos con los casos que siempre se nos va a presentar. Cuando a mí me diga un número par, ¿qué significa en lenguaje matemático? ¿Qué significaría en lenguaje matemático? Un número es X, ¿verdad? Un número es X. Un número par, ¿qué sería? Vamos a Un número divisible a 2. un número divisible a 2. Vamos a lo que me dice la lógica. Déjenme ver si puedo escribir un ratito. A ver. Un número par. Un número par. Entonces, X, si yo a X le doy un valor, vamos a darle valores de 0, 1, 2, 3. ¿Cuánto valdría Y? Claro, voy reemplazando. Si X vale 0, Y valdría 0. Si X vale 1, Y valdría 1. X vale 2, así y así sucesivamente. Pero para que me salga par, ¿qué necesito yo? Valiéndome del 0, 1, 2, 3. Tendría que yo multiplicar 2 por 0, obviamente me va a dar 0. 2 por 1 me va a dar 2 para que me vaya saliendo par, ¿no? 2 por 2 me va a dar 4 y 2 por 3 me va a dar 6. Quiere decir que un número par sería anteponer el 2 y multiplicarlo por el número. Y un número es X. Por lo tanto, aquí sería 2X. Ya dañé el formato, pero bueno, estamos para aprender. Alguien me escribió acá, Carla, muy bien Carla, sí. Disculpa que recién lea, estaba inspirado explicando. Bien, un número par. Ahora vamos con otro.
un número impar, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el tema? A ver, aquí para no dañar el formato voy a escribir 2x. ¿Cómo sería el formato para un número impar? Hago lo mismo, ¿no? Yo digo, para que me dé 1, este es un número impar, tiene que darme 3, tiene que darme 5, tiene que darme 7, tiene que darme 9, tiene que darme 11. Estos son números impares. Para que me dé 1, ¿cómo sería? Entonces yo voy a hacer una tablita imaginaria en mi mente. Voy a hacer 0, 1, 2, 3. Para que me dé 1. Entonces yo diría x más 1, ¿verdad? X más 1, ojo, 0 más 1, 1. Ya tengo el primer dato. Y para que me dé 3, sería, ¿cómo sería? Si x vale 1, 1 más 1 me va a dar X más 2. y aquí sería 3. Entonces, lo más práctico sería anteponer un 2 y miren lo que va a ocurrir. 2x más 1. 2 por 0, 0 más 1, 1, correcto. 2 por 1, 2 más 1, 3. Ya encontré entonces. 2 por 2 más 1 me va a dar 5. Entonces, mi ecuación va a ser 2x más 1 y eso me va a dar siempre un número impar. ¿Ya? Siempre me va a dar un número impar. Entonces, aquí en el lenguaje matemático va a ser 2x más 1. Seguimos, porque vamos a hacer hoy día los que más se pueda para entender luego con algún problema. Seguimos que en la primera columna siempre nos vamos a encontrar con el doble de un número. En el lenguaje literal, ¿cómo será en el lenguaje matemático? El doble de un número. 2 por X. 2 por X, muy bien, 2 por X. O sea, viene a ser también un número par, ¿no? Miren cómo se conjugan las oraciones, ¿no? Un número par es 2X. Pero el doble de un número también es 2X. ¿Por qué? Porque termina siendo un número par. Correcto. Muy bien. Veamos. El triple de un número. El triple o triplo de un número. ¿Cómo será? 3 por X. 3X, ¿no? O 3 por X. Correcto. 3X. Veamos otro. La mitad de un número. ¿Cómo será la mitad de un número? En lenguaje matemático. X dividido para 2. ¿Correcto? X dividido para 2. Un número le saco la mitad, o sea, 2. Perfecto, muy bien. Veamos un tercio de un número. ¿Cómo quedaría? Un tercio de un número. O la tercera parte de un número, también puede ser. La tercera parte de un número.
Por aquí me están escribiendo, veamos. Correcto, muy bien, Kiara. X sobre 3, ¿no? X dividido para 3. Perfecto. Muy bien. Y yo creo que hasta ahí. Voy a tomar un problema de este folleto. Hay bastantes ejercicios. Ya se los voy a escanear para que ustedes practiquen. A ver, vamos a escribir. Vamos a hacer uno sencillo. ¿Cuál es un número a que agregado 12 y a esta suma al dividirla para 2 da como resultado 15? Ahí tenemos un problema y vamos a ver cómo lo resolvemos. Bueno, ustedes ayúdenme porque yo ya me volví medio bruto ahorita. A ver, dice, ¿cuál es el número que agregado 12 y a esta suma al dividirla para 2 da como resultado 15? O sea, esto tiene que ser igual a 15, definitivamente. Y todo dividido para 2. Hasta ahí yo tengo clara la película, ¿no? Dice, ¿cuál es el número que agregado 12 y a esta suma? Quiere decir que aquí arriba va a ir más 12. ¿Sí ven? Más 2. Y a esta suma, o sea, toda esa suma hay que dividirla para 2 y tiene que darme 15. Entonces, como dice, ¿cuál es un número? Un número, yo sé que esto es X, agregado, esto es más 12, y todo esto lo vamos a dividir para 2 y tiene que darme a mí 15. Entonces aquí yo ya tengo una ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería ese número? ¿Cuál va a ser ese número? Entonces, aquí X más 12 igual 2 por 15, porque si el 2 está dividiendo, ya sabemos que este va a pasar a multiplicar al otro extremo. Aquí me va a dar 30 y X más 12. Este 12 va a pasar al otro extremo y me va a quedar X igual 30 menos 12 y veamos que por acá 18, que ahora ya dio el resultado. Y X es igual a 18, ¿no? X es igual. Entonces, ese número es el que me va a permitir, ojo, está pidiendo cuál es el número. Entonces, voy a comprobar si es cierto y digo 18 más 12. Esto divido para 2, tiene que darme 15. 18 más 12 es 30. 30 dividido para 2 me va a dar 15. Quiere decir que lo que acabo de encontrar sí es lo correcto. 15 igual a 15. Esto es como un método de comprobación. ¿Ya? Como método de comprobación. Miren, lo que hemos estudiado, ya estamos viendo cómo resolverlo para un problema. Esto es importante, saber el lenguaje verbal o literal y el lenguaje numérico. Si usted domina estas dos, usted puede resolver todos los problemas habidos y por haber de ecuación. Y nos vamos a encontrar con muchos ejercicios de ecuaciones. ¿Ya? Veamos uno con edades. Déjenme habilitar la escritura. Algo de edades. Algo de edades. Pero para entender un poco las edades, vamos a ver el pasado.
¿Qué palabras yo necesito saber para los problemas de edades? A ver, voy a escribir pasado. ¿El otro cuál es? Tenemos 3. Ustedes saben. Ustedes saben. Perdón. Ustedes saben. En conjugación de verbos, en la conjugación de verbos, oye, que se nos va rápido el tiempo. En la conjugación de verbos, nosotros tenemos, a ver, pasado, presente y futuro. ¿Sí o no? Pasado, presente y futuro. Entonces yo voy a usar ese mismo argumento para desarrollar mis oraciones. Presente. Y acá voy a colocar futuro. Futuro. No voy a entrar en la parte física para saber si que realmente existe o no existe el futuro. Físicamente no está demostrado que existe el futuro, ¿no? Porque tú no sabes qué va a suceder mañana. Hasta ahora alguien ha dicho, mañana se acaba el mundo. Todo el mundo dice, mañana se va a acabar el mundo. Y al día siguiente seguimos vivos. Nadie. ¿El pasado para qué nos sirve? Para, en base a esa experiencia que hemos vivido, no volver a cometer en este presente los mismos errores. Y que no exista consecuencias más adelante. Ya todo el mundo dice el futuro. Bueno, ¿qué verbos usamos nosotros? A ver, se los pongo así. Tener, el verbo tener. En pasado, ¿qué verbo podemos Tuve. usar? Tuviste. Tuviste, ¿no? También puedo usar hace. Hace que años atrás. Hace años atrás. También podemos encontrar en las ecuaciones, hace un año tuvo tantos miles de dólares y después tiene esto. Bueno, ya vamos a ver. Otra, fue, ¿no? El pasado fue y será pasado. Así dicen, ¿no? Luego tenemos del verbo tener, tenías. Tenías. Ya. Hizo también, ¿no? Tenías. Ah, tenías. Hizo. También hizo. Y bueno, en presente. Cuidado con decir tener. No es presente. ¿Qué tengo? Tengo. ¿No? ¿Qué más? Cuando yo señalo algo, tienes. Tú tienes 20 años. Tienes. Algo más. El ahora. Estás viviendo Hago. momentos, ¿cómo sería? Momentos actuales, ¿no? Actual. Ahora. ¿Qué más? Bueno, por ahí en el camino nos encontraremos con algo, ¿no? Por ahí iremos anotando. Futuro. Veamos en el futuro. Sigamos con el de tener, del verbo Tendrás. tendrás. Pero en un problema será tendré, ¿no? Otro. Tendrás. Muy bien, tendrás. Otro. Dentro de 4 años, Carla será doctora. Y ahí uno dice dentro de tantos años, puede ser dentro de 4 años, dentro de 1000 años, puede ser, el hombre llegará a descubrir nuevos planetas. Otro de futuro puede ser será. Será. Yo creo que con estos verbos es suficiente. ¿Ya? Sí hay que revisar bastante. Yo no soy un experto en lengua y literatura, pero trato de hacer lo mejor posible para entender un poco
entre el lenguaje literal o el lenguaje de la gramática y todo lo demás con el lenguaje numérico. Y bueno, si hagamos un ejercicio antes que se nos termine en la primera jornada y luego regresamos ya a hacer problemas, ¿no? A hacer problemas. A la vida hay que hacerle problemas. Un padre tiene ahora 27 años. Ahí hago un alto. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos nosotros? Ahora. Presente. Presente, ¿no? Presente. Más que su hijo, punto. Ya ahí yo ya tengo un dato. Yo ya tengo un dato. Aquí entró el presente, ¿no? El padre dice que ahora tiene 27 años más que su hijo. Más que su hijo. Hace 10 años, la edad del padre era 10 veces la edad del hijo. Ahí tengo otra, miren, hace 10 años, y aquí no me dice hace 10 años atrás, sino hace 10 años, la edad del padre era 10 veces la edad del hijo. Estamos hablando del pasado. Y aquí viene ya la pregunta de rigor, dice hallar la edad actual del padre. Bueno, ahora sí déjenme acomodar este relajillo que tengo aquí. Lo voy a hacer por separado. Aunque es corrido, pero yo quiero hacer algo. Quiero hacer algo. Vamos a clasificar. Aquí yo tengo presente, ¿no? Presente. Y acá tengo pasado. Bien. Entonces, según el orden que yo he explicado, pasado va a ir primero y presente va a ir segundo. No le añado futuro porque no me está pidiendo nada. Si me dice allá la edad después de 20 años, ¿cuál será la edad del padre? Ahí entra futuro. Entonces, hay dos actores. El primer actor es el padre. Primer actor de esta escena. Segundo actor es el hijo. En el pasado, ¿qué me dice? El padre, ¿qué pasa con el padre? Aquí está. Era 10 veces la edad del hijo. Hace 10 años, entonces, quiere decir que hace 10 años estamos haciendo referencia al hijo. Este padre tiene X más 17. Si usted le da el valor de 10 años, vamos a llegar a 27 años, que es lo que tenemos, ¿verdad? 27 años. Y en el presente, ¿qué ocurre con el presente? Que el padre tiene 10 veces la edad del hijo. ¿El hijo cuántos años tiene? 27 años, ¿verdad? Entonces sería X más 27. X más 27. Ahora el hijo. ¿Qué pasa con el hijo? ¿Qué pasa con el hijo? El hijo, en cambio, tendría 10 años menos que la del padre. O sea, sería X menos 10, porque aquí le sumamos 10 y acá tenemos que restarle 10. Y en la otro escenario, el hijo viene a ser solo X, porque no sabemos cuánto es. Bueno, aquí viene la famosa regla cruzada, si usted quiere hacerlo de esa manera. Si no, veamos cómo se lo resuelve. Tenemos menos de un minuto.
Este mismo problema lo vamos a plantear de nuevo. Después de unos 3 minutos, hasta eso me tomo yo mi té para refrescar un poquito la garganta. En unos 3, 4 minutos regresamos.